Vamos un poco con la actualidad europea, así que voy a cambiar el banner. Vamos a traer otro título bastante poco polémico, ¿no? Estados Unidos de Eurasia. ¿Por qué digo Estados Unidos de Eurasia? Porque la cosa se viene complicando para todo el mundo europeo. Y claro, como ven que Rusia tiene ya la de terminar de cerrar toda esta cuestión, o por lo menos no va a renunciar a los territorios que fue ganando en Ucrania. Fijémonos esta alianza, ¿no? Alerta Noticias, Ucrania 24, podríamos decir. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, aconseja a Ucrania sobre las relaciones con Rusia. Nunca aceptes la ocupación. Este es el consejo principal, esto es lo que hicimos. Y acá el amigo Fede, que siempre trae su nota discordante. Ucrania va blanqueando sus vínculos con los otomanos mandriles y sus proxies extremistas que desean la destrucción de Israel y los drusos. Qué buen trabajo, saludos. Bueno, a ver, es interesante porque esto es una radiografía de época. Esto es una radiografía de época. Es decir, Azerbaiyán viene peleándose con, no peleándose, pero ya teniendo bastantes tensiones diplomáticas con Rusia debido a algunos hechos. Vamos a ver esos hechos, porque no son boludeces las cosas que vienen pasando en esta parte del mundo. Ahí está, Fede, gracias, Fede. Gracias, Fede, que siempre me proporciona información útil. Tenemos acá este video, por ejemplo. Este video muestra una serie de detenciones, en realidad tengo un par de videos que muestran detenciones, ¿no? Imágenes de la detención de 2 líderes de las diásporas de Azerbaiyán en Rusia, en medio de la histeria política provocada por el berrinche del Erdogan de AliExpress, desde Bakú, con el arresto de ciudadanos rusos acusados de 5 cargos distintos, ¿no? Azerbaiyán arrestó previamente 5 ciudadanos rusos con distintos cargos. Las fuerzas de la Unidad de Operaciones Especiales de la Guardia Nacional, DON, detuvieron en Voronezh a Yusif Yalilov, copropietario del mercado Alexeivsky de esa ciudad. Al mismo tiempo, en Ekaterimburgo, las fuerzas especiales de la Guardia Nacional detuvieron a Shahin Shijinsky y un elemento criminal vinculado a un grupo organizado local. Cabe destacar que la presencia de empresarios migrantes azerbaiyanos de Rusia es incomparablemente mayor. Por lo tanto, si Bakú, o sea, la capital, ¿no?, de Azerbaiyán, decide jugar al intercambio de rehenes, está claro que a largo plazo Azerbaiyán perderá ese juego sin lugar a dudas. La única pregunta es cuán firme será la postura de Moscú y si está dispuesta a recordarle a su vecino cuál es su lugar en la cadena alimenticia. Bueno, obviamente esto viene de Irina Press, que es una columnista rusa. Yo siempre recuerdo por las dudas, porque yo tengo uso muchas fuentes rusas, pero simplemente para tener un punto de contraste. Yo no soy prorruso, como mi amigo Fede acá. Pero sí me interesa por lo menos poner blanco sobre negro para que se vea el conflicto que se está trazando entre los dos países, que Azerbaiyán venía siendo un país más de la órbita, no de la órbita, pero sí de la hegemonía rusa en la parte del Cáucaso, y que hoy en día, precisamente por algunas tensiones que tienen que ver con, bueno, el derribo de un avión hace ya un par de años, este intercambio de presos y de detenidos, bueno, la tensión está subiendo y obviamente también Azerbaiyán responde a la lógica de alianza con Turquía. La lógica de alianza con Turquía que viene también cambiando la actitud del gobierno de Armenia, totalmente en contra de lo que es el reclamo histórico de Armenia contra sus perpetradores del genocidio, o sea, los turcos. Bueno, fijémonos, Azerbaiyán, que es un aliado histórico de Turquía, con el cual tuvieron un quilombo ¿cómo se llama?, en la frontera con Armenia, digamos, hoy en día está reactivándose esa alianza y ese vínculo diplomático. ¿Por qué? Porque Turquía está generando un nuevo polo geopolítico en esa región. Pregunta Peronich, ¿qué haces, Peronich? Bienvenido. ¿Dónde queda el Cáucaso? ¿Entre qué países? Cáucaso sería toda la zona. A ver, te voy a buscar un mapa. Sí, Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, exactamente. Te voy a buscar un mapa del Cáucaso, así te ilustro un poco más. Aunque en realidad los últimos directos vine mostrando siempre mapa del Cáucaso. A ver. Mirá. Mira, acá encontré uno. Para tu deleite, ahí está. Acá tenés un mapa del Cáucaso.
Y en realidad, yo cuando digo Cáucaso digo también un poco Medio Oriente, pues están conectados. Si vos te vas del Mar Negro para el occidente, para la izquierda, te vas a encontrar con Medio Oriente, te vas a encontrar con Israel, Palestina, toda esa zona picante, digamos, que tiene que ver también con Turquía, tiene que ver con Siria, ¿no? Te vas a la parte de los países árabes con Siria. Y yo en general trato de considerar no solamente esta parte del mapa, sino también la ampliación, porque de alguna manera muestra toda la confluencia de actores geopolíticos. Bueno, Azerbaiyán, ¿no? Que Azerbaiyán, recordemos, al igual que Armenia, era una parte del antiguo Imperio Irán, y que precisamente Rusia había ganado una hegemonía notable en toda esa región a partir de haberle conquistado a Irán toda esa parte, que es un tercio de lo que era el antiguo territorio, Azerbaiyán, Armenia y la parte de Georgia también. Y el Daguestán también. Todos los que terminen en Stan, para que tengan una idea, el sufijo Stan significa, como Stadt en alemán, ciudad, como ciudad en sentido de ciudad-estado, y viene del persa. Así que sí. Todos esos territorios eran parte del antiguo Imperio de Irán, desde el año 1807 que Rusia se hizo hegemón de toda esa parte, y hoy en día esa hegemonía está siendo absolutamente amenazada, lo cual es bastante fuerte, ¿no? Es un momento de la historia para estar vivos. También tenemos un par más de imágenes de todo esto que vino pasando de los arrestos. Acá tenemos otro. Acá se repudrió. Se repudrió acá, porque directamente fueron a agarrar a uno de al empresario. Ahí está cuando lo agarraron al empresario. Le fueron a romper directamente los vidrios del auto y lo sacaron los milicos a las patadas. Y después, acá se ve más de cerca. No, perdón, es del otro. Acá. Este. Bueno, ahí se veía la detención en primera mano, ¿no? Y después había uno que lo iban a buscar a la casa incluso, pero no, ya era demasiado. Si ven lo de los derechos humanos, por favor. Bueno, en este caso, a ver, en Rusia no entran, porque obviamente es una autocracia. O sea, en ciencia política hay un término para ese tipo de regímenes que no es exactamente una dictadura. Se le dice autoritarismo competitivo. ¿Por qué? Porque si bien es autoritario, por lo menos hay partidos y hay una Duma, hay un sistema legislativo, como por lo menos para hacer de cuenta que hay una competencia. Por supuesto que los que defienden el régimen ruso de alguna manera dicen, bueno, pero así se aseguran tener un proceso a largo plazo que no va a ser interrumpido por la disidencia política, etcétera, etcétera. Y dicen, no, bueno, Navalny era un líder opositor que operaba para el Reino Unido, lo cual es cierto. Es decir, tanto decir que Rusia es una autocracia como decir que los opositores al régimen ruso laburan para el extranjero, sí, en ambos casos es cierto. Las dos cosas son ciertas. Así que bueno, vamos a continuar con las cosas que tengo acá para presentar. Después acá tenemos otro hilo que me proporcionó el amigo Fede. Europa absorbe el déficit ucraniano. Dice, el conflicto en Ucrania hace tiempo se convirtió en una guerra de desgaste y proxy. Los costos ucranianos son absorbidos por los países patrocinadores, mientras que Estados Unidos pretende transferirlos a Europa. Hace rato. O sea, tanto Biden como Trump en ese sentido han continuado esa política. Ucrania está en una situación económica de personal y armamento compleja. Por un lado, se encuentra en bancarrota técnica y cesación de pagos, y por otro lado, poca rotación de personal y de sistemas de defensa. El 30 de marzo de 2025, Jeffrey Kruse, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, afirmó: Rusia puede aguantar más que Ucrania. Y sí, con la cantidad de armamento que tiene. Inexorablemente, Rusia perfiló una guerra de desgaste y tiene una ventaja económica, logística y en personal y en su complejo militar industrial.
Bueno, acá está el video que lo decía. Timeline hits. We do not have an assessment of, but I believe that if this were to go on for more than the remainder of this year, both sides would have a significant challenge maintaining their defense industrial base as well as their operational ops tempo. I think our assessment from a military perspective is that Russia has the ability to sustain its campaign longer than Kyiv would. Now, when that timeline hits, we do not have an assessment of, but I believe that if this were to go on for more than the remainder of this year, both sides would have a significant challenge maintaining their defense industrial base as well as their operational ops tempo. I think our assessment from a military perspective is that Russia has the... Claro, Sunder, tal cual, Stroessner también gobernaba con Congreso, sí. Bueno, los militares de Brasil también, no cerraron el Congreso. Pero sí, por eso cuando se analiza un sistema político, en realidad lo que evalúas no solamente los mecanismos legales, sino los mecanismos que funcionan más allá de lo que dice la ley. O sea, los mecanismos reales, no solamente los formales. Bueno, ¿y por qué hablamos de un Estados Unidos de Eurasia, ¿no?, en todo este conflicto? Porque la tesis de una Eurasia unida es una tesis que viene de larga data del Imperio Británico, que era el miedo que tenían a que Rusia logre dominar el mundo a partir de tejer una hegemonía en toda la zona alrededor de ellos, ¿no? Que no fuera solamente la hegemonía de su patio trasero, el Cáucaso, sino que incluso sea una hegemonía dentro de la Europa occidental. Y bueno, y el tema de Estados Unidos de Eurasia también es algo que había advertido George Orwell en la famosa novela 1984, donde pasa ese futuro distópico de una especie de dictadura pseudo-stalinista, donde precisamente esa dictadura transcurre dentro de una unidad política, un imperio llamado Eurasia. Entonces, toda la cuestión que aluda a una Eurasia unida, unos Estados Unidos de Eurasia, todo eso tiene que ver con un lore distópico en el cual, digamos, la Europa occidental se une no solamente a la Europa oriental, sino también a territorios del Asia cercano. Y que con eso, obviamente, por la diversidad de etnias y de pueblos que tiene, para mantener todo eso unido necesitas un puño de hierro a nivel autoritario fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día tenés una Europa que para mantener su estrategia de contención a la guerra rusa, ¿no?, para hacer su estrategia de contención a Rusia, buscan aliarse con estos sectores del Cáucaso, como Turquía, que quiere generar un nuevo enclave geopolítico. Pero como les vengo diciendo últimamente, no quiero ser repetitivo, pero simplemente para recordar de lo que venimos analizando, Turquía es OTAN. Y hay que entender que si Turquía hace algo, lo hace como quinta columna de la OTAN, en el Cáucaso. Fijémonos, cambio de régimen en Siria. Turquía emerge a la esfera de luz, emerge a lo que es la superficie. Erdogan venía bastante silbando bajito y ahora, de repente, muchos empezaron a hablar de él, más allá de que tuvo sus intervenciones en la ONU y otras cuestiones en favor de la causa de Palestina. El tipo ahora representa, de alguna manera, al mundo musulmán y al mismo tiempo no es un califato, es decir, es un Estado-nación moderno que se desarrolla dentro del sistema internacional, integra instituciones de gobernanza internacional o de aparatos digamos, de organismos supranacionales como la misma OTAN, ¿no?, como la Alianza Atlántica, y de alguna manera eso significa que opera geopolíticamente en favor de ese organismo. Vos no podés ser miembro de la OTAN. Una cosa es ser socio global, pero vos no podés ser miembro de la OTAN y no formar parte de esa estrategia porque es una estrategia colectiva. Entonces, eso te da mucho que pensar. Si Ucrania se pone del lado de un país como Azerbaiyán y Europa empieza a darle el visto bueno a Turquía, es clara cuál es la estrategia de la OTAN para contener a Rusia. Es decir, fomentar que efectivamente Turquía, con el mundo islámico suní de toda esa zona, generen un polo antirruso. ¿Por qué? Porque hay dos cosas, como había mencionado, que el Islam suní quiere. Primero, desplazar a los chiitas, o sea, la dirigencia del ayatollah, que dejen de ser
las cabecillas de la lucha por ejemplo, la reivindicación de Hamas y de Palestina. Por otro lado, ¿cuál es la otra cosa que el mundo suní quiere? Es deshacerse de Rusia en el Cáucaso. Así que todo ese mundo islámico que hoy Turquía quiere representar le viene como anillo al dedo a la OTAN. Y de hecho también tiene que ver con las aspiraciones profundas del Imperio Británico. Es decir, generar un polo de unidad y de bloque comercial con ese mundo islámico. Dice acá Fede, el mismo Quincy Institute for Responsible Statecraft, un think tank fundado en 2019 en Washington para ayudar a orientar las políticas en materia exterior, señala que Ucrania solicita más fondos para continuar las hostilidades hasta 2026. También señala que Ucrania no podrá mantener operaciones militares hasta 2026 sin inyecciones masivas de dinero europeo. Bueno, fijémonos ahora que Trump impulsó a que la OTAN empiece a generar en promedio todos los países un aporte de 5 puntos de PBI en aumento de presupuesto de defensa. Incluso si la guerra terminara mañana, Ucrania enfrentaría un enorme agujero financiero. Prolongar el conflicto solo aumenta su deuda e impagos, acercándola cada vez más al estatus de Estado fallido. Sí, como Armenia. Zelensky no toma en serio las exigencias de paz de Estados Unidos y preferiría continuar la lucha apelando directamente a Europa. El informe cierra afirmando que, con la situación actual, Putin obtiene un beneficio adicional al ver cómo implosiona lentamente el proyecto de la Unión Europea. Sí, es cierto. Es cierto. Lo que podría parecer un alarmismo de los globalistas de sus think tanks se tradujo en la realidad, y es que, como señaló el Financial Times, la Unión Europea estudió cómo absorber el déficit ucraniano de 2026. Y dice acá la nota, ¿no? La Unión Europea presiona para cubrir el déficit presupuestario de 19.000 millones de dólares de Ucrania el próximo año. Una locura. Bueno. Fijémonos, en esta misma línea tenemos una nota de Radar Austral, el medio de Nicolás Promancio. Turquía espera concretar pronto la compra de cazas Eurofighter. Ahí está. Si Dios quiere, creo que recibiremos nuestros aviones a reacción lo antes posible, declaró Recep Tayyip Erdogan. A ver qué dice la muchachada en el chat. Gracias ahí, Cryptomonkas, por estar ahí. Vengo a dejar like para Oxy. Gracias, chabón. Bienvenido. Claro, Turquía no se corta solo. No, que justamente Turquía está como en el Prime, ¿no? Está como en su propio Prime Turquía. Con todo lo de Siria, logró, digamos, puso un presidente proxy, no es poco. ¿Qué haga Rusia con la dolida Armenia? Y lamentablemente a Rusia cada vez le quedan menos cartas para jugar, ¿no? Cada vez está más acorralado. Va a tener que profundizar, o sea, va a tener que hacer un salvataje económico, no sé en qué condiciones está para eso, con Bielorrusia, porque viene bastante complicado. Va a tener que afianzar sus vínculos con Kazajistán, que curiosamente, Kazajistán hace poco empezó a prohibir el velo islámico. También una señal de alineamiento para el otro lado, ¿no? Para el lado de Rusia, ¿no? Si Turquía amenaza desde el mundo suní, ¿qué hace Kazajistán? Prohíbe el velo islámico y promueve la vestimenta tradicional preislámica en Kazajistán, ¿no? Y bueno, ¿y con quién podría entablar vínculos Rusia, o mejor dicho, aceitar vínculos que a veces están medio ambiguos con Israel? ¿Rusia no le había soltado la mano a Armenia? Pasa que, sí, puede ser, podría ser interpretado así. También el desgaste con Ucrania le ha sido muy difícil a Rusia, porque no fue como pensaron que iba a ser una operación militar especial, rápido y listo, ya está. Bienvenido, Eneas, gracias por estar ahí. Medio que sí, pero ahora Armenia se quiere europeizar, sí. Y bueno, se va a turquizar en realidad, se va a otomanizar directamente, lo cual es una catástrofe, a nivel cultural es una catástrofe. Y eso sí que va a ser una posible limpieza étnica, como ya pasó. La verdad que sería un escenario más que triste. Bueno, muchas gracias ahí, Eneas, por estar, por participar. Vamos a ir con esta última parte, si no me equivoco. A ver. No, queda un poquito más. Bien. Decía, el Eurofighter Typhoon es un caza de cuarta generación fabricado por un consorcio de empresas europeas que representan a Alemania, Reino Unido, Italia y España. Turquía busca adquirirlo desde 2023, pero las objeciones del gobierno alemán debido a ciertos aspectos de la política exterior de Ankara, la capital de Turquía, han obstaculizado la operación. Sin embargo, se espera
que un principio de acuerdo orientado a concretar la venta se anuncie en los próximos días. Según sostuvo el Wall Street Journal, la operación, además de permitirle a Turquía equiparar a su fuerza aérea, representaría un gran impulso para la industria de defensa europea. El periódico estadounidense reveló que el contrato tendría un valor aproximado de 5.600 millones de dólares. El pedido sería de máximo 40 unidades. En el pasado, las negociaciones para que Turquía acceda al Eurofighter se vieron frustradas ante la negativa de Alemania de aprobar licencias de exportación correspondientes debido a discrepancias con el gobierno de Erdogan. Ahora las partes involucradas muestran señales de querer avanzar con la operación. Claro, se ha empezado a alinear geopolíticamente, esto es clarísimo, ¿no? Tenemos una Alemania que quiere seguir combatiendo a Rusia, tenemos una Turquía que combate contra Rusia hegemónicamente. De alguna manera, por H o por B, terminaron coincidiendo en objetivos por lo menos tácticos. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de compra de aviones, como pasa muchas veces que se habla de no, pero ¿cómo no llegaron todavía los F-16 en Argentina? Bueno, cuando uno compra aviones, son operaciones que tardan años en concretarse, desde que uno primero empieza a redactar el contrato, lo firma, compra o se endeuda a pagar, ¿no? Y hasta que llegan los primeros aviones, pasan por lo menos 5 años. Imagínense, no es que se hace un día para el otro. Perfecto. Dice, en diálogo con periodistas, el presidente turco se mostró optimista acerca de la posibilidad de concretar la compra. En mis reuniones con el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz, vi que también abordaron el tema de forma positiva y espero que demos ese paso. De acuerdo con una transcripción de comentarios publicada este lunes por la prensa turca. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz sostuvo la semana pasada en Londres que los negociadores están cerca de lograr que se habiliten las licencias de exportación necesarias para poder avanzar, afirma el Wall Street Journal. El mismo medio asegura que el Ministerio de Defensa británico espera poder firmar para finales de año un acuerdo con Turquía para un plan de inspección y pruebas. Bueno, acá es un poco lo que es un pequeño guiño de lo que les venía diciendo. Es decir, Turquía no deja de ser una quinta columna de la OTAN y por lo tanto de la estrategia que, si hay un país al cual podamos decir que la OTAN realmente representa, es el Reino Unido. Después Estados Unidos representa una parte de Estados Unidos, o podríamos decir del establishment de Estados Unidos. Pero si hay un interés como país que representa a la OTAN como organización paramilitar internacional, es el Reino Unido. Y claramente Erdogan, siendo miembro activo, es una quinta columna también del Reino Unido, y se ve ahora más claramente lo que es esa aspiración de unir al mundo islámico que tiene Inglaterra. Se viene el Imperio Neo-Otomano. Claro, ese es el proyecto de Erdogan, sí, sin duda. Quiere hacer una especie de revival del Imperio Otomano. Luciana dice, europeizar, que Francia haga el ajuste como obligaron a la Grecia. La Comunidad Europea es el fracaso del siglo. Sí, totalmente de acuerdo. Esto es para un capítulo aparte, ¿no? Hablar de cómo fracasó la integración europea. Si vemos lo que fue la crisis de la silla vacía con De Gaulle y todo eso, De Gaulle sentó un antecedente, quizás fueron los años dorados de la comunidad, ¿no? Una comunidad que tenía como principio que la integración de sus partes no iba a implicar el debilitamiento de sus soberanías de los países, sino al contrario, su fortalecimiento. Y en todo caso aportar de lo que se podía aportar y apoyarse desde lo que se podía apoyarse. Esa era un poco la visión de De Gaulle, claro, más allá de lo que podamos considerar de Gaulle, era un estadista. Y después, cuando se ha hecho más burocrático el ente europeo, la verdad que ha sido para peor para todos los países. España no pertenecía a la Unión Europea hasta que hicieron la Moncloa. Franco nunca quiso meterse, decían no se tiene que meter España, pues la van a cagar, efectivamente. Todo el mundo, digamos, todo el mundo mediterráneo para abajo lo han cagado arriba de un poste. Como dice acá Luciana, Grecia, España. Tenemos esta nota que dice, en los últimos 10 años China se infiltró en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto es un escándalo. La nota de Francisco Leguizamón. Dice, de acuerdo a un informe, en los últimos 10 años el Pentágono estuvo operacionalmente comprometido por infiltraciones del Partido Comunista Chino. Un informe publicado el 15 de julio por ProPublica ha revelado una alarmante brecha de seguridad dentro del Departamento de Defensa durante casi una década. Así, ingenieros de Microsoft con sede en China, recordemos que Bill Gates tiene un tendido fuerte de operaciones en China, han tenido acceso a sistemas claves alojados en la nube del Pentágono. O sea que
podrían tranquilamente colgar a Bill Gates de un cadalso o pegarle un tiro en la nuca, digamos, ¿no? Esta situación no fue consecuencia de un ciberataque o de infiltración, sino que fue autorizada formalmente como parte del modelo de soporte técnico global de Microsoft. Esto es gravísimo. Según el reportaje, estos ingenieros participaron en tareas de mantenimiento de sistemas que manejan datos clasificados como de alto impacto, que incluyen información delicada sobre operaciones militares. El hecho representa una grave vulnerabilidad en la seguridad nacional estadounidense. Si bien el DoD exige estrictos requisitos de ciudadanía o residencia para personal con acceso a datos clasificados, el esquema de externalización de Microsoft permitió eludir estas exigencias. O sea, lo que tiene que ver con el sistema instalado en otros lados, ¿no? En la práctica, Estados Unidos terminó confiando el acceso a sistemas críticos a ciudadanos de un país con historial comprobado de espionaje, ciberataques contra intereses estadounidenses durante las administraciones demócratas. O sea que los demócratas dan vía libre a todo ese tipo de operaciones. El caso evidencia los riesgos que enfrenta el gobierno estadounidense al trabajar con proveedores tecnológicos privados que, por razones de eficiencia de costos, trasladan funciones operativas a países como China. Esto es lo que se decía cuando había ganado Trump, ¿no? O antes de que ganara Trump ahora la última vez, que decían muchos, acusaban a Trump de haber permitido una operación rusa de sabotaje y al final eran los demócratas los que permitían operaciones chinas en el territorio. Bueno, acá hay una bastante alevosa. El historial de espionaje chino. En diciembre pasado, hackers chinos vulneraron Beyond Trust, una empresa que provee ciberseguridad a varias agencias estadounidenses, accediendo a estaciones de trabajo del Departamento del Tesoro. O sea, maneja cuentas. China también ha sido acusada de hackear los sistemas de correo de Microsoft para robar documentos oficiales, incluyendo los correos de la secretaria de Comercio de Biden, Gina Raimondo. En marzo de este año, el Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente a varios hackers ligados al Ministerio de Seguridad del Estado chino por el robo de datos sensibles de contratistas de defensa. Asimismo, se ha señalado que el país asiático obtuvo ilegalmente información del caza estadounidense F-35, lo que permitió el desarrollo acelerado de su propio avión de combate de quinta generación, el J-31. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Preparación para la guerra. Este escándalo pone en evidencia fallas estructurales en los procesos de contratación pública y en la gestión de la ciberseguridad nacional. Más allá del espionaje convencional, China ha pasado a una estrategia más sofisticada conocida como preparación operativa del campo de batalla, que implica infiltrarse preventivamente en infraestructuras críticas estadounidenses. Claro, copiar modelos, hacer ingeniería inversa. Todo lo que ya sabemos que hacen los países. Esto la verdad que es tremendo, porque siendo así, se confirman no solamente las especulaciones que hubo respecto del avance de China desde el gobierno demócrata de Biden, porque claro, los gobiernos demócratas preferían tener una postura más de rusofobia explícita y de sinofilia, ¿no? Y bueno, Tulsi Gabbard, dentro del informe que hizo respecto de cómo implantaron la cuestión de Rusia a Trump, bueno, Tulsi Gabbard de hecho tiene la postura exactamente opuesta. Una más de Rusia, de la derecha diario, que dice: Rusia lanzó un masivo bombardeo contra importantes ciudades ucranianas, ¿no? Dentro de todo lo que sigue aconteciendo ahí en la guerra. En otro evento de gran magnitud, Rusia lleva a cabo intensos ataques sobre la capital ucraniana, Kiev, y sobre la ciudad de Sumy. En la madrugada del lunes, Rusia lanzó otro devastador ataque contra Ucrania utilizando 426 drones y 24 misiles, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que el ataque dejó al menos 2 muertos, 15 heridos y múltiples daños en infraestructura civil, incluyendo viviendas, comercios y una estación de trenes en Kiev. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno de Kiev y el sonido de los motores de drones generó pánico entre los residentes, muchos de los cuales buscaron refugio en estaciones subterráneas. Otras ciudades también sufrieron severos bombardeos. La ciudad occidental de Ivano-Frankivsk, el alcalde describió el ataque como el más intenso desde el inicio de la guerra, con 4 personas resultando heridas. Conflicto sin solución aparente. En Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, 12 ataques dejaron una instalación industrial en llamas. En la región fronteriza de Sumy, 14 personas resultaron heridas tras ataques con drones y bombas, particularmente en las localidades de Putivl y Sumy, donde se dañaron edificios residenciales y servicios civiles. La ofensiva rusa se produce mientras el conflicto, que ya lleva más de 3 años y medio, sigue sin señales claras de resolución. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado valiosas negociaciones de paz, los avances han sido escasos. El Kremlin aseguró que el presidente Vladimir Putin está dispuesto a avanzar hacia un acuerdo, pero las exigencias territoriales y condiciones que le busca imponer a Kiev dificultan cualquier compromiso a futuro.
Ucrania propone retomar las negociaciones. Zelensky, por su parte, ha propuesto retomar las negociaciones la próxima semana y ha reiterado que Ucrania no reconocerá nunca la soberanía rusa sobre los territorios ocupados. Bueno, va a ser muy difícil porque Ucrania no quiere reconocer la soberanía sobre los territorios ocupados y Rusia dice que no quiere ceder ninguno de esos territorios ocupados, con lo cual la negociación es prácticamente una espiral, un loop interminable. El mandatario subrayó el derecho soberano de su país a decidir su futuro, incluyendo una eventual unión con la OTAN. La OTAN no quiere hacerse cargo de eso. Alguien que le explique, alguien que tenga una reunión con Zelensky y le dé ¿no? Como una especie de meeting, ¿no? Como una especie de informativo básico. Nadie de la OTAN, o sea, los ejecutivos, los directivos de la OTAN nunca se van a querer hacer cargo de Ucrania. Como miembro, digamos, directo de la OTAN. Porque eso significa entrar en conflicto directo con Rusia. Nadie quiere hacer eso, ni siquiera Estados Unidos quiere. Así que no, olvídenlo, muchachos. Mientras tanto, Trump, cada vez más frustrado con Putin, anunció la semana pasada un nuevo envío de armas a Ucrania. Bueno, si no puedo una cosa, vamos con la otra. Incluyendo sistemas antiaéreos Patriot, reforzando así el apoyo militar estadounidense. Además, la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, centrado en golpear aún más su industria energética. En respuesta a los constantes ataques rusos, Zelensky declaró que solo una presión real sobre Rusia puede detener esta agresión. Su postura fue respaldada este lunes por el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien visitó las zonas afectadas de Kiev este lunes. Bueno, y ahí terminaba la nota. Y la verdad que me parece que realmente yo no veo una negociación en puertas, ¿eh? Se la dan de amigable Bill Gates y tiene más cosas turbias el tipo, sí, olvídate. Sí, sí. Yo de por sí ya no confío en uno que se dice filántropo, digamos. Bienvenido, Jaco Castro, gracias por estar ahí. Concuerdo, yo de por sí los filántropos no confío en ninguno. Pasa que, a ver, Ucrania, a mí me duele. A ver, yo no soy de los que piensan que Ucrania tiene que ser reconquistado por Rusia como algunos, ni tampoco soy de los que dicen, oh, qué grande Zelensky. No, me parece un estúpido. Pero al mismo tiempo me da pena Ucrania, porque es un país que tiene derecho a existir, y sin embargo, lo han cagado arriba un poste, tanto desde la dirigencia de Europa, Estados Unidos, y después por parte de gobiernos títeres de Rusia, como tuvo con Yanukovych. Lo han tensionado de los dos lados, lo han llevado a una implosión de su propio sistema político, los ha hecho terriblemente corruptos, o sea, tienen un sistema político totalmente corrompido de ambos lados. Lo único que puede hacer el sistema político es que la parte corrupta del lado europeo purgara la parte corrupta del lado ruso. Eso no es un país soberano. Ni siquiera la Unión Europea quiere adherir a Ucrania, y no, porque se tiene que comer un garrón de la gran flauta. Sí, exacto. Bueno. Así que, de vuelta, para cerrar esta sección, yo había dicho Estados Unidos de Eurasia, porque precisamente es cuando en este momento de toda esta serie de conflictos se están reagrupando todos los bandos y de alguna manera Eurasia está traccionando hacia adentro, ya sea desde el lado ruso, a lo poco que le queda de hegemonía, o desde el lado turco, desde la OTAN y desde sus aliados, bueno, con el mismo Estados Unidos, de hecho, apoya al gobierno turco. A diferencia de Israel, curiosamente, ¿no? Ahí hay un punto de disidencia entre Israel y Estados Unidos a nivel regional. Lo cual hace que tengamos quizá que tener una comprensión de los fenómenos geopolíticos que no son tan lineales, a veces como nos quieren vender en esos bandos, a veces armados tan, como diciendo, no, Rusia está con China y China está con Pakistán y China está con, no sé, está con el tercer mundo y con Palestina y como, no es tan así. Pues fíjate, Turquía es una potencia emergente, pero es OTAN. China ya dejó de ser una potencia emergente. China ya no es el tercer mundo, muchachos, a ver si nos damos cuenta. Ni tampoco está totalmente amigado con Rusia. Fijémonos lo que pasó con el tema de India y Pakistán. Pakistán, ¿de quién obtuvo apoyo? De China y del mundo islámico. Y sobre todo de Irán. ¿Y quién apoyó a India? Rusia. Ahí encontrás a China y a Rusia en bandos distintos.
¿Y quién apoyó a India? Israel. Y es recíproco. Fijémonos que las cosas no son tan simples como parecen. Y que a veces hay una pereza intelectual muy grande para hacer dos bandos, porque también tiene que ver con una propaganda política ideológica, ¿no? Se quiere hablar como un mito de Eurasia, como si fuese toda esa resistencia al imperio norteamericano, y en realidad esto es una puesta en escena por delirantes, digamos, talibanes rusos o talibanes chinos. No tiene nada que ver con las realidades geopolíticas.